Gracias, de verdad. Ya. Os lo agradezco mucho. Os agradezco mucho de entrada vuestra presencia aquí, que es masiva. Quedó pequeño, sí. Ya he cesado al que organiza el acto. Porque lo que no ha dicho Pachi es que también de vez en cuando, ¿sabes?, saco el hacha y corto la cabeza. Ya le he cesado, le hemos fulminado. Porque es verdad que para calcular actos no es un genio, hay que reconocerlo. Solo se ha equivocado en 400. Pero bueno, oye, os pido disculpas porque hemos empezado tarde, hemos hablado un rato con la gente que estaba fuera y os pido disculpas sobre todo por cómo estáis. A cambio de eso, no seré muy largo, son las 2 menos cuarto. Voy a ser respetuoso con nuestro horario de comida. Ya escuchasteis a Rajoy, que cada vez comemos antes y cenamos antes. Lo dijo el otro día en el debate, que es una aportación a la política española que no podéis olvidar. Lo primero que quiero deciros es que estoy muy a gusto en Galicia. Veo a muchos amigos, a muchos. A alguno que no veía hace mucho, como Paco. A Antolí le he visto más hace muy poco tiempo, a Ceferino, a ti te veo todos los días, a ti Mar menos, a ti Javier. Bueno, estoy muy a gusto. Tengo muchos amigos aquí entre vosotros, me siento muy feliz de que estéis conmigo, de que empecéis conmigo esta recta final, esta sí que sí, esta recta final de la campaña electoral. No creo que haya sitios mejores para venir a empezar esta recta como Galicia y recorrerla, que es lo que voy a hacer de norte a sur, pidiéndole a la gente lo que voy a pedir a vosotros al final de este acto, que es ayuda y trabajo, pero en fin, de eso hablaremos al final. Por tanto, estoy encantado. Me ha gustado mucho escuchar a Pachi y a Fran hablar en gallego, lo sabéis, siempre que vengo y oigo hablar en gallego, empiezo estos mítines diciendo cuidad mucho el gallego, que es una lengua fantástica. Cuidadlo. Claro, como vosotros lo tenéis, no os llama la atención, pero a los que venimos de fuera, Fran se ha sentado durante mucho tiempo al lado mío en el Consejo de Ministros, durante mucho tiempo, y aunque no teníamos que hablar porque había que atender, pero él y yo somos parlanchines de naturaleza. Y hablábamos, y me hablaba en castellano siempre, ¿no? Y que hoy le oyes de repente a que hablar en gallego fluidamente como si fuera lo que es, su lengua, ¿no? Y dices, pero qué suerte, ¿no? Pero qué suerte poder hablar 2 lenguas, cambiar de lengua, qué suerte. Por eso siempre os lo digo, cuidadla mucho. Además sé que hay algún gobierno que no le gusta mucho. Cuidadla, que es una riqueza, excepcional, extraordinaria. Y además cualquier educador sabe que cuando se saben 2 es mucho más fácil aprender una tercera y una cuarta. Cuidadla. Bueno, gracias Javier por recordarme lo de la química. Me ha gustado mucho de los principios, me los he apuntado, porque como tengo tantos mítines, siempre es bueno ir copiando de aquí y de allá. Gracias Pachi, siempre estás cariñoso conmigo. Además, es verdad, Pachi siempre ha sido cariñoso conmigo, antes y ahora. Iba a decir después, pero eso ya Dios dirá, ¿no? Creo que también. Pero antes y ahora. Y a Fran, gracias por todo, por su trabajo. Ha estado a mi lado en el Consejo y será un magnífico diputado. Ha sido un excelente secretario de Estado y un gran ministro. Y además ha empezado por los derechos, y eso me permite a mí empezar hablando de derechos. Porque es verdad que la situación es la que es y la gente tiene en la cabeza la crisis, que es lo más importante, y el empleo, que es el gran problema de nuestro país, los desempleados, la gente que ha perdido su empleo, la gente que puede perderlo, porque hay mucha gente que cree que lo puede perder, o la gente que lo ha perdido a cierta edad y piensa que ya está listo, que ya no lo va a encontrar más. Las mujeres que saben que tienen dificultad añadida para encontrar empleo, de eso también hablaré ahora, el empleo. Pero es cierto que del empleo y de la crisis vamos a hablar, pero que no solo es eso lo que vamos a abordar en estos 4 años. Son 4 años muy importantes. Se lo decía a los compañeros que se quedaron fuera. 4 años importantísimos, porque la crisis es muy profunda. La crisis es muy profunda, afecta a muchas cosas, a muchos países.
en buena medida Europa, pero no solo Europa. Y cuando hay una crisis de esa naturaleza, de esa profundidad, cuando lo que se cuestiona es nuestra forma de producir, nuestra forma de crecer, que es lo que se está cuestionando, estamos todos seguros de que no vamos a salir como entramos. No lo vamos a hacer. Vamos a salir cambiando muchas cosas y, por tanto, son 4 años por delante muy importantes porque vamos a tener que cambiar muchas cosas, muchas. Algunas que tenemos que cambiar y otras que no deberíamos cambiar y que la derecha quiere cambiar. Y por eso nosotros tenemos un programa distinto, porque nos esforzamos por decir a la derecha que hay que salir de la crisis, que tenemos recetas distintas, pero sobre todo que hay cosas que no vamos a permitir que se cuestionen por la crisis. Pero hay otras, que son los derechos que aparentemente no tienen que ver con la crisis. Y ahí sí, ahí hay que decirlo con toda claridad, ahí hay 2 modelos radicalmente distintos. Unos quieren avanzar y otros quieren retroceder, pura y sencillamente. Y no hay más que ver lo que ha pasado con las últimas leyes de derechos civiles que ha habido en nuestro país. Por cierto, nunca han apoyado ninguna, nunca, ni la del divorcio, que ahora, claro, a los jóvenes les parecerá como de broma, ¿no? Pero hay una derecha española que, por cierto, sigue en vigor, sigue en activo una parte de... el otro día Mariano Rajoy nos recordó de dónde viene y qué hizo y, por tanto, estuvo en esa etapa. Hay una derecha española que no votó el divorcio. Bueno, no ha votado ni el divorcio nuevo que hemos hecho para que la gente se divorcie más fácil. No lo votó. Pero es que si examináis las grandes leyes de derechos civiles no han votado ninguna. Ninguna. No solo eso, sino que quieren retroceder. Decía Frank, y ponía un ejemplo bien bonito que no conocía, del primer matrimonio entre 2 personas del mismo sexo, y decía, es verdad que ahora lo hay, pero es verdad que no a todo el mundo le parece lo mismo. De hecho, la derecha lo tiene recurrido al Tribunal Constitucional. Por tanto, aquí sí, aquí hay retrocesos, clarísimos retrocesos. Y dado que ahora hay mucha gente que está empeñada en decirnos que somos iguales, la derecha y la izquierda, yo creo que hay que empezar a ponerles ejemplos uno detrás de otro para decirles que no somos iguales. Y este es el primero. Yo no soy igual que Mariano Rajoy, no lo soy. No lo soy. Pero no lo soy porque yo creo y defiendo que cada persona viva con quien quiera, se case con quien quiera y duerma con quien quiera. Y él no. Y él no. Es verdad que dice que son matices, que lo único que quieren es que no se le llame matrimonio. Y claro, siempre pienso esas cosas que uno lee en Twitter, ¿no? Esto del matrimonio, la palabra, es algo así como si dijera, a mí no me importa que 2 personas del mismo sexo duerman después de comer. Ahora, eso sí, que no le llamen siesta, ¿eh? Pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Matrimonio, como todos, que se casen, ¿eh? Y además os diré esto de la incertidumbre, que es lo que crea el programa del PP, no solo en esto, en todo, la incertidumbre, la inseguridad. Es cierto que hay mucha gente que se ha casado, que vive con su pareja y que está pensando qué pasará con el recurso del Tribunal Constitucional. Es cierto que hay gente que está esperando qué pasará con la ley. Esa incertidumbre deberían quitarla. Y si no la quitan es porque lo que quieren es cambiar la ley. Por tanto, retroceso. Retroceso en la igualdad entre mujeres y hombres. Retroceso, porque la ley de igualdad también la tienen recurrida al Tribunal Constitucional. También. Tampoco les gusta. Tampoco le gusta esto de las cuotas. Y las cuotas funcionan. Os explicaré. Hicimos una apuesta por las no cuotas. Cuando hicimos la ley de igualdad, dijimos, bueno, es evidente que hay una asimetría intolerable en los consejos de administración. Es decir, coges las plantillas de las empresas, ves cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay, ves cuánta gente llega al consejo y al final mira por dónde en el consejo hay el 4% de mujeres y el resto son todos hombres. Es intolerable. Es bastante necio, porque las mujeres tienen mejor currículum, acaban antes la universidad. Parece que es bastante necio que si son mejores en la universidad no estén en los consejos, parece que es una necedad. Pero, en fin, el hecho real es que no están. Entonces, optamos en la ley por no poner cuotas. Dijimos, no, vamos a dejar que un mandato de la ley, que hay que hacerlo. Bueno, han pasado unos años y no ha pasado nada. Nada. ¿Sabéis por qué? Porque esto del machismo es muy complicado.
Porque esto del machismo no es una cuestión de leyes, es una cuestión mucho más complicada, de hábitos, de costumbres, de historia. Y porque esta cosa de acabar con el machismo no es sencillo. Y por tanto, hay que apretar, hay que presionar. Así que, como no ha dado resultado una ley que pretendía que las empresas lo hicieran, ahora nosotros en el programa llegamos cuotas. Cuotas obligatorias. Cuotas obligatorias. ¿Qué es la fórmula? Cuotas obligatorias. Poco a poco. Porque es verdad que nos queda mucho. Y Fran lo sabe bien, mucho por hacer. Y no hay más que ver las plantillas de jueces, las de fiscales, las de catedráticos, las de investigadores. No hay más que ver, y son plantillas públicas. Nos queda mucho. Y no hay más que entrevistarse con muchas mujeres que te dicen: si estoy embarazada, me lo callo cuando voy a pedir trabajo. Es indecente, pero es así. Y no hay más que hablar con muchas parejas que te dicen: hombre, si hay que llevar a la niña al médico ya se sabe, es mejor que lo haga la mujer. Y si hay que optar por quién trabaja y quién se queda en casa, siempre se queda en casa la mujer. Por tanto, queda muchísimo por hacer, muchísimo en derechos. Y yo os digo que aquí tampoco somos iguales, ni Rajoy y yo, ni la derecha y la izquierda. No somos iguales el PP y el PSOE. Y os digo que con el Partido Popular, si los españoles le dieran su confianza, los derechos, la igualdad de derechos entre mujeres y hombres iría hacia atrás, iría en retroceso. Y con nosotros no, con nosotros justamente adelante. Por tanto, que lo piensen bien. Pero es verdad que tampoco somos iguales en economía, es cierto. Probablemente, no voy a entrar en la historia de lo que han sido estos años de crisis, ¿no? Ese empeño de Rajoy en negar que la crisis era internacional, ¿os acordáis? Ese empeño, como si la crisis fuera solo española, ¿no? Todo el mundo veía que no, pero mira que se han empeñado en echarle la culpa a Zapatero de toda la crisis. Daba igual donde fuera, intentaban hacer ver que toda la culpa era de Zapatero. Yo creo que ahora, después de lo de Irlanda, de lo de Grecia, de lo de Portugal, de lo que está pasando en Italia, después del verano que nos dio Estados Unidos, pienso que ahora ya nadie piensa que es así. Y todo el mundo sabe que estamos ante la crisis más profunda que ha conocido, por supuesto, Europa, la más profunda. Pero en fin, mira que la derecha dijo y mintió a sabiendas, porque no hay que ser un genio de la economía para darse cuenta de que iba esto. Pero no voy a entrar en esto, voy a entrar más en el futuro, ¿no? Nos separan cosas de futuro muy importantes, tampoco somos lo mismo en esto. Por ejemplo, la situación económica actual. Llevamos algún tiempo haciendo una política de ajuste muy rigurosa, los países de Europa. Ajuste, es decir, reduciendo el déficit. Estamos intentando demostrar que sabemos pagar y es bueno. Y es bueno que Europa y España pague lo que debe. Y es bueno que nos gastemos lo que tenemos. Faltaría más. ¿No? Nos lo van a decir a nosotros, que somos un partido de trabajadores que nunca se endeudan. Los trabajadores sí que saben bien que hay que justamente gastarse lo que uno tiene y no más. Por tanto, no nos tienen que dar lecciones de austeridad a nosotros. Ninguna. Ahora, después de unos años de ajuste, pues los datos económicos del verano son los que son. Y la economía europea se ha parado. Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, España. Y España se ha parado la economía y ha aparecido más desempleo. Y la pregunta es, oiga, si lleva usted unos años haciendo esta política de ajuste y resulta que todo se para, ¿no deberá usted reconsiderar lo que está pasando? ¿No deberá usted pensar que igual estamos ajustando y solo ajustando y solo ajustando y nada más con el ajuste no salimos? ¿No deberá usted darse cuenta de que si no hay inversión privada porque los bancos no prestan y no hay inversión pública porque el Estado o los Estados estamos retirando todo el dinero, no hay inversión, y si no hay inversión no hay creación de empleo? No es bastante razonable eso. Por eso llevamos en el programa una propuesta para conciliar, para hacer al mismo tiempo políticas de ajuste y políticas de inversión. Para decirle a Europa, que tiene, por cierto, entidades como el Banco Europeo de Inversiones, para decirle a Europa que tiene que invertir, que tenemos que poner dinero público porque no hay dinero privado y que o ponemos dinero público para reactivar la economía o la economía no va a crecer y si no crece no crea empleo y si no crea empleo cada vez va a haber que hacer más ajustes y más ajustes. Si es que es la pescadilla que se muerde la cola. En resumen, hay que ir a Bruselas, hay que dar la cara en Bruselas. Hay que dar la cara, efectivamente, Pachi, ir a Bruselas y decirle a la Merkel y a Sarkozy, oye, mira, no, así no salimos. Y hay que enfrentarse. Y hay que hacer valer que somos el quinto país de Europa. Y hay que decirle a Europa que no, que vamos a hacer ajustes, sí,
pero que no basta solo con el ajuste, que hay que hacer inversión y hay que pedirle a Alemania, que está en buena situación económica, que tire de Europa, que haga de locomotora de Europa, porque eso es lo que le toca para ser líder de Europa, tirar de Europa. Esas cosas hay que hacerlas. Y no es fácil, ¿eh? Yo sé que no es fácil. Hay que hacerlas, pelearlas, enfrentarse y pactarlas. Y yo os digo, yo lo haré y Rajoy no. Porque, entre otras cosas, yo lo he hecho toda mi vida y Rajoy de eso no ha hecho jamás nada. Jamás nada. Porque es verdad. Tiene razón, Fran. Eso es gobernar. Gobernar no es leer un papel que te han dictado. Gobernar es tener ideas propias. Es tener ganas de resolverla. Gobernar es comprometerse con los ciudadanos. Y gobernar es tener sensibilidad con aquellos que lo están pasando peor. Eso es para mí gobernar. Y eso no recuerda para nada al Rajoy que vimos el otro día en el debate. Más bien al contrario. Eso es gobernar. Por tanto, ni en el fondo ni en la forma, ni por arriba ni por abajo. No somos lo mismo, compañeros y compañeras. Y hay que explicárselo a los ciudadanos que están recibiendo machaconamente de la derecha política el mensaje de son lo mismo, porque es un mensaje que desmoviliza a los nuestros. No es un mensaje casual, no se lo han inventado, está muy bien pensado. Tampoco en la creación de empleo. Tampoco somos iguales. La derecha dice ya se creará empleo. Animamos la economía, bajamos los impuestos y creamos empleo. Nosotros decimos no. Si bajáis los impuestos no crearéis empleo. Lo que haréis será más ricos a los ricos. No vais a crear empleo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No es así. Al revés. Al revés. Lo que hay que hacer es pactar con los empresarios y decirles a los empresarios, si creáis un puesto nuevo, la seguridad social corre de mi cuenta. Eso es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es estimular la contratación. Lejos de abaratar el despido, como dice la derecha, lo que hay que hacer es abaratar la contratación. Decirles a los empresarios, un contrato de formación, yo pago la seguridad social. Un contrato nuevo, yo pago la seguridad social. Un contrato en prácticas para un joven ingeniero o para un licenciado en filosofía o para un titulado de FP, yo pago la seguridad social. Eso es lo que hay que decirle. Claro, a continuación hay que explicarles a los españoles de dónde sacas el dinero para pagar la seguridad social. Y la respuesta es clara, de aquellos que lo están pasando menos mal, incluso de aquellos que no están pasando mal en la crisis porque tienen mucho, de los que tienen más recursos, en definitiva, de los que tienen grandes patrimonios y grandes fortunas. A estos hay que decirles, sí, tenéis que pagar un impuesto. Y con ese impuesto el Estado va a financiar la seguridad social de los nuevos puestos de trabajo que creen los empresarios. Ese es nuestro programa para crear empleo, compañeros y compañeras. ¿La economía española creará empleo? La creará. Pero va a tardar 1 o 2 años en crear empleo y esos 2 años no los podemos perder. Esos 2 años hay que estimular el empleo desde el Estado, desde los poderes públicos, igual que pasa con la economía. Y para eso hay que pedirle un esfuerzo a los que más tienen. Eso es lo que vamos a hacer. Y Rajoy no. Nosotros lo vamos a hacer y el Partido Popular no lo va a hacer. Por tanto, no somos tampoco iguales en esto de la creación de empleo. Somos radicalmente distintos. Empleo, impuestos. Por cierto, hay países del mundo en los que los millonarios se ofrecieron para hacer esto, ¿os acordáis? Aquí no. No dijeron nada. Lo peor es que un partido, el de la derecha, dijo no digáis nada que ya os protejo yo. Eso es lo peor, eso es lo que es inconcebible. Por tanto, en esta materia de impuestos, cuando oigo esta cosa de PP y PSOE, oiga, que es que no nos parecemos en nada. Nosotros les vamos a pedir un esfuerzo a los que más tienen. Vamos a repartir los costes de la crisis. Y os decía, vamos a reanimar la economía, con ajustes, pero también con incentivos públicos. Vamos a crear empleo apoyándonos en los poderes públicos. Vamos a pedir o a repartir los costes de la crisis. Vamos a pedirle un esfuerzo a los que más tienen para apoyar justamente a aquellos que más han perdido, porque poco tienen que ver, nada tienen que ver quien ha perdido su puesto de trabajo con el origen de esta crisis, que os recuerdo que es la codicia de los financieros. Nada tiene que ver. Quien ha perdido el puesto de trabajo ni jugaba en bolsa, ni compraba derivados, ni especulaba con el suelo, sencillamente trabajaba honestamente. A este es al que hay que echarle una mano. Por tanto, vamos a repartir los costes de la crisis. Y lo que no vamos a dejar, en tercer lugar, es permitir que al hilo de la crisis se cuestione el estado del bienestar. Por razones de fondo. Porque el estado del bienestar, si es algo, es una red de seguridad. Eso es el estado del bienestar. Es una red de seguridad para la gente. Y las redes de seguridad deben funcionar cuando la situación de inseguridad es más grave.
y ahora lo es. Ahora hay inseguridad en España. Inseguridad no me refiero a la policial, que esa está mucho mejor, por suerte. No, ahora hay inseguridad de fondo. La gente tiene una perspectiva mala, tiene un futuro por delante que no ve claro, está inquieta. Y cuando la gente está inquieta no se le puede mover la red de seguridad, sino al contrario, hay que reforzarla. Cuando alguien ha perdido el empleo, lo que no puedes decirle es, además, ten cuidado con tu hospital público que le voy a quitar camas, quirófanos y médicos. Eso no lo puedes hacer. Cuando alguien ha perdido su empleo, lo que no le puedes hacer es decirle, y la escuela de tu hijo ya verás cómo te la voy a dejar el próximo año. Eso no lo puedes hacer. Cuando alguien ha perdido el empleo, no puedes poner en tu programa que vas a recortar el desempleo. Eso no lo puedes hacer. No puedes quitarle la red de seguridad a los españoles en un momento de crisis económica. Nosotros eso, compañeros y compañeras, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Lo vamos a reforzar. Y además os digo, es verdad que hay que pagarlo. Es verdad. Y vamos a decirles a los españoles de dónde lo pagamos. Decía a los compañeros de fuera antes una cosa que le escucho a Felipe que me parece que está muy bien puesta. Decía, nos hicimos el Estado del Bienestar con $5.000 de renta per cápita. Ahora tenemos 30.000 y parece que hay quien quiere quitarlo. ¿Por qué quitar ahora el Estado del Bienestar que tenemos 30.000 cuando fuimos capaces de crearlo con 5.000? No parece razonable que lo podamos sujetar. Es verdad que habrá que hacer un esfuerzo. Y es verdad que la sanidad hay que financiarla, claro. Y hay quien no dice cómo la financia y hay los que decimos que sí. Y yo no tengo más remedio que decir que detrás de esa no propuesta de financiación de la sanidad, pues algo se esconde. Algo se esconde. Nosotros nos preocupamos de hacer una propuesta en la conferencia política. Nos preocupamos tanto que incluso le dijimos a algunos ciudadanos que le íbamos a subir impuestos, cosa que no nos hace probablemente muy queridos para esos ciudadanos. Pero se lo dijimos porque es la verdad, porque hay que hacer un esfuerzo. Hay que gastar menos, hay que decirles a las comunidades autónomas que no pueden gastar lo que les damos para sanidad en otra cosa, hay que poner algo más de recursos pidiendo un esfuerzo a alguna gente, hay que hacer todo esto para decirles a los españoles, aquí tenemos un modelo sanitario equilibrado. Esta sanidad es una sanidad que podemos financiar. Y si no se dice nada, pues cuando uno hace un programa y quiere ganar las elecciones, piensa en los grandes temas. ¿Os imagináis al señor Feijóo discutiendo el programa electoral sin plantearle a Rajoy el tema de la financiación sanitaria? Si sabe que tiene un problema, si sabe que tiene un déficit. ¿Os imagináis a Fabra, el presidente valenciano, cuya herencia, por cierto, es la de Camps? Lo digo porque como andan todo el día con la herencia que reciben. ¿Os imagináis a Fabra, que tiene la mayor deuda sanitaria de España, sentado en una mesa discutiendo de la financiación sanitaria sin decir cómo la van a hacer, cómo lo van a solucionar? Yo creo que la quitaron, la financiación, porque quisieron. No se le puede olvidar a un responsable político decir cómo se va a financiar algo tan serio como la sanidad. ¿No veis que es increíble? Y como es increíble, no es razonable, no hay más remedio que pensar que hay gato encerrado. En otras palabras, todo lo que el Partido Popular no pone en su programa es porque no quiere que se sepa. Y si no quiere que se sepa, sí, claro, es así. Es porque no quiere. Y si no quiere que se sepa, es porque sabe que le perjudica, que le puede quitar votos. Es verdad que en algunas de estas cosas el problema que tiene es que hablan por él, incluso hacen por él. Salió el presidente de Murcia hace unos cuantos meses y dijo, a mí me gusta el copago. Le cayó una bronca y se cayó. Pero mira por dónde ahora otro presidente autonómico ha asomado la patita. Y no solo ha dicho que le gusta el copago, no, ha puesto una cosa que suena, que apesta a copago. Iba a decir, en fin, iba a emplear una terminología que mañana hubiera sido titular en toda España. Esto de mis sobrinos, los sobrinos tienen un lenguaje que hay que cuidar, ¿eh? ¿Qué apesta a copago? Lo explicaba antes Pachi. Han puesto esta cosa de la irresponsabilidad. Yo le decía a Frank, ¿irresponsable? ¿Y qué es eso de la irresponsabilidad? ¿Y quién la mide? ¿No? ¿Quién la mide? ¿Quién es irresponsable? ¿Qué es irresponsable? ¿Uno que se toma la pastilla azul en lugar de la amarilla es un irresponsable? ¿O uno que se le olvida la cita con el médico es un irresponsable? Y uno piensa, seguro que son más irresponsables los que más sanidad consumen, que son los mayores. Son más irresponsables que los jóvenes que van menos al hospital. Irresponsable, pago. Ojo, lo más importante, Pachi, se te ha olvidado, está metido ahí de matute, que es lo peor, veis, ¿no? No pegaba nada, porque según me dicen era un decreto sobre mutuas, ¿no?
Era un decreto sobre cómo pagaba, al revés, cómo cobraba la sanidad pública, un decreto sobre cómo cobraba la sanidad pública las cosas que hace, que me parece muy bien, si la sanidad pública hace cosas, que las cobre. Y mira por dónde, en un decreto sobre cómo cobra la sanidad pública las cosas que hace, aparece una disposición adicional ahí camufladita que lo que dice es cómo cobra la sanidad pública a los usuarios irresponsables. Oye, vamos. Claro, si el Partido Popular nos hubiera explicado en su programa electoral cómo va a financiar la sanidad pública, nosotros diríamos no, esto es una metedura de pata de Feijóo, pero no nos la ha explicado. Es más, estoy casi seguro, Pachi, que cuando salió este tema, que debió ser el sábado, alguien de Génova llamó a Feijóo y le dijo que te lo dijimos, que lo hicieras todo el día 21. Estoy casi seguro, ¿no? Es así. Por eso es tan importante el debate sobre el programa, por eso. Como en educación, es verdad que no dicen nada, pero han hecho muchísimo aquí, en Galicia. Es que la primera medida educativa que tomó el señor Feijóo es justamente acabar con la gratuidad de los libros de texto. Es que a esto de las becas le tienen una alergia porque el de Valencia llegó y acabó con las becas de comedor. La Cospedal llegó y se cargó las becas Erasmus, los complementos de las becas Erasmus. Es que ven una beca, inmediatamente sacan una tijera. Es así. Es así. Y, por tanto, tenemos el derecho a explicarles a los ciudadanos que las cosas que no ponen en el programa no es porque se les hayan olvidado, es porque no las quieren poner. Pero que, por suerte para los españoles, tenemos comunidades donde las están haciendo. Y si hace Feijóo, hace Cospedal, hace Esperanza y hace Fabra, es porque a Rajoy le gusta. Esa es la situación y ese es el debate. Y nosotros creemos que no, que es un disparate, que es al contrario, que cuando la gente tiene incertidumbres hay que darle certidumbres, que es el papel del Estado dar seguridad a la gente, que cuando los ciudadanos tienen incertidumbres lo que no podemos hacer es aumentarlas. Y es al contrario, hay que decirles a los ciudadanos, no os preocupéis. No es fácil crear millones de empleo en un mes y en 2 y en 3, no es fácil. Lo vamos a hacer, lo vamos a arreglar, seguro, porque España es un gran país, lo vamos a hacer. Pero en tanto lo hacemos, sí os garantizamos que vais a tener un buen hospital y una buena escuela para vuestros hijos y una buena prestación de desempleo si perdéis el trabajo y una pensión cuando os jubiléis. Eso sí os lo garantizamos. Esa garantía la damos nosotros y no la da el Partido Popular, compañeros y compañeras. Esa es la verdad. Y es cierto, y ya voy terminando, es cierto que tuve que hacer un debate complicado porque tuve que explicar 2 programas, el mío y el suyo. Claro, y eso no es fácil. Pero no me inventé nada, ¿eh? Lo que dije estaba escrito. Y esto del desempleo estaba escrito. Y está escrito lo del desempleo por capitalización, que sé que es un rollo y que se metió que si el modelo austriaco, que si el chino. No. Os lo voy a explicar en un minuto, el que no tuve en el debate, os lo voy a explicar en un minuto en qué consiste, para que veáis cómo la cosa tiene su miga. El sistema de desempleo en España es de reparto, lo que quiere decir que cuando uno pierde el puesto de trabajo, cobra por lo que ha cotizado mientras trabajaba y además algo más que le da en solidaridad el conjunto del sistema, el resto de los trabajadores y los empresarios. Y con eso completa la prestación por desempleo. Se llama de reparto. Hay otro sistema que es el de capitalización, donde solo cobras en función de lo que cotizas. Por tanto, si el PP quiere cambiar el sistema, que en su programa lo dice, y pasar de reparto a capitalización, les tiene que decir a los españoles la verdad, que va a haber menos prestación por desempleo, tanto en cantidad como en tiempo. Esa es la verdad, porque se va a prescindir de la solidaridad del conjunto de los trabajadores y de los empresarios con aquellos que pierden su puesto de trabajo. Esa es la verdad. Y hemos esperado unos días y no lo decían, así que hoy sacaremos un vídeo para explicar exactamente cuánto perderá un trabajador, para que la gente vea que efectivamente es así, que en su programa lo llevan. Otra cosa es que no lo quisieran llegar. Otra cosa es que cuando acabó el programa, el debate, como le pasó a Feijóo el otro día con la llamada de teléfono, a alguien, como al organizador de este mitin, se le cayera la cabeza o el pelo por haber puesto lo que no tenía que poner. Eso es otra cosa, pero está ahí. Y os digo, en esto también somos radicalmente distintos. Nosotros no creemos que para luchar contra la crisis haya que reducir las prestaciones del desempleo. No creemos, al contrario.
Al contrario, creemos que son las crisis en los momentos en los que hay que mantener las prestaciones por desempleo y darle seguridad a la gente. Si no tenéis trabajo, desde luego tendréis la solidaridad del conjunto de los trabajadores y del Estado. Es justo al contrario. Nosotros queremos mantener derechos y el Partido Popular en su programa quiere y dice que va a recortar esos derechos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por tanto, sí. ¿Queremos hacer cosas distintas? En economía, sí. Y en empleo, sí. ¿Queremos repartir los costes de la crisis de manera diferente? También. ¿Queremos sostener nuestro Estado social? También. Queremos sostenerlo, queremos que siga. Queremos que siga porque es más importante que nunca. No os digo nada la educación, que es el futuro, que sin educación no vamos a ningún sitio. Por tanto, recortar la educación es doblemente necio. Es necio por la igualdad y por la igualdad de oportunidades y lo es por el desarrollo del conjunto de España. Por tanto, tenemos modelos distintos de salida, radicalmente distintos y valores distintos. Y ya termino. Porque debajo de las políticas siempre hay valores. Y es verdad que cuando hay encrucijadas, cuando los pueblos tienen que decidir grandes cosas, y es el caso de esta crisis, los valores son muy importantes, muy importantes. Y es verdad que hay que explicar la política de educación y la de sanidad y, por supuesto, la de creación de empleo, que es lo más importante, cómo lo vamos a crear, cómo vamos a tirar del Estado para crear empleo, cómo vamos a pedir recursos a los que más tienen. Hay que hacer todo eso, pero también hay que explicarles en función de qué lo hacemos, por qué valores defendemos. Por eso tiene tanto sentido para mí que haya gente de mi generación que luchó conmigo con los mismos valores. Por eso nos estamos implicando todos los socialistas, desde el más joven hasta el menos joven, porque lo que está en juego, compañeros y compañeras, en estas elecciones, como estuvo en el 77 y en el 79 y en el 82, lo que está en juego en buena medida es el modelo de sociedad que nos hemos dado en los últimos 30 años. Lo que estamos a punto de empezar a revisar es ese modelo de sociedad. Y en este momento, en esta encrucijada histórica, es cuando los valores cuentan. Por eso estamos todos aquí. A los que no sois del PSOE, os lo decimos. Todos, todas las familias, todas las tendencias, todos, desde los mayores hasta los más jóvenes, para deciros que sí, que son los valores socialistas, los que están en la base de nuestro Estado social, los que, a nuestro juicio, deben sustentar las políticas de salida de la crisis. Y que es verdad, para deciros que sí, que es verdad que hay dos modelos. Os lo he tratado de demostrar durante toda esta larga intervención. Dos modelos. Uno, el nuestro, es, si me permitís, el de siempre. Siempre hemos procurado que de las crisis saliéramos todos juntos, siempre. Porque sabemos que si alguien se queda atrás es muy duro. Os diré más, en esta crisis, que es muy grave, que es muy profunda, el que se queda atrás lo va a pasar muy mal. Por eso es muy importante que nadie se quede atrás. Y hay quien cree que no. Hay quien cree que en esto de las crisis lo mejor es aplicar el a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Y nosotros creemos que no es así. Y esos son los dos modelos. Y eso es lo que se dirime. Políticas concretas, por supuesto. Políticas posibles. Las nuestras lo son. Políticas pensadas para la situación actual, que no es la misma de hace 3, ni hace 6, ni hace 8 meses, que ha cambiado como cambia la crisis. Políticas pensadas, pero sobre todo políticas sostenidas en principios y en valores que son los nuestros. Por eso estoy tan encantado de estar aquí hoy con todos mis compañeros, que nos veáis a todos, porque son nuestras políticas las que vamos a discutir en los próximos 4 años. Y termino ya. Quedan, ¿cuántos? 5 días y 5 noches, como diría Sabina. 5 días y 5 noches, que es mucho tiempo en política, y es verdad que queda mucho trabajo, y eso es lo que os iba a pedir al final de mi intervención, que nos echéis una mano. Se ha dicho desde aquí, es cierto que hay indecisos, es verdad, muchos son nuestros, yo diría, la mayoría son nuestros, son gente que nos votó, y que está crítica con cómo hemos gestionado la crisis. Gente que incluso ha perdido una cierta esperanza en el futuro. Gente que dice, ya mandan los mercados. Eso no lo habéis oído. Gente de izquierdas, gente progresista. Gente que nos ha acompañado en estos años. A esta gente hay que explicarle todo esto. Que no es verdad. Que no han ganado la batalla de los mercados. Que hubo unos políticos en los 80 que decidieron darles el poder y que ahora hay que quitárselo. Y lo que se decidió políticamente hay que quitarlo políticamente, que es lo contrario, que si queremos que los mercados no decidan gobiernos, no pongan gobernantes, no decidan sobre nuestra vida,
tiene que haber políticos que sean capaces de enfrentarse a los mercados y poner reglas del juego en nombre del interés general, que es el tiempo de la política, que es lo contrario, que es el tiempo de la política. Hay que decirles eso. Hay que explicarles que esto del cambio por el cambio tiene sus riesgos, porque hay gente de buena fe que te dice, mira, lo intentasteis vosotros, no salió, pues que lo intenten ellos. Y hay que decir que no es tan sencillo, que una opción de esa naturaleza la hicieron los portugueses, aquí al lado, hace poco. Echaron a la izquierda, pusieron a la derecha y ahora tienen más crisis y no tienen pagas extraordinarias ni en junio ni en diciembre. Esa es la realidad de Portugal, que un poco antes lo hizo Gran Bretaña. Y han pasado 2 años y ahora tienen la misma crisis. Eso sí, los estudiantes universitarios pagan el triple por sus tasas. Hoy viene una noticia que ha bajado un 12% la matrícula de la universidad en Gran Bretaña. Es que a la gente no se le puede pagar. Y domingo tras domingo veréis en las calles de Londres manifestaciones de estudiantes por la subida de tasas. Y siempre que los veo pienso lo mismo. ¿Cuántos de ellos estarán pensando, maldita sea, por qué me quedé aquel domingo en casa? Eso es. Eso es. Hay que decirles, y sobre todo, hay que pedirles que vayan a votar. Que vayan a votar. Que el voto es el que cambia las cosas. El voto es el que hace la política. Que con voto se construyen hospitales y con indiferencia no. Que con voto se construyen escuelas, se dan prestaciones y se establecen las pensiones. Con la indiferencia no, que la indiferencia nunca construye nada en democracia. Hay que explicarles eso, que vayan a votar. Que vayan a votar. Que voten. Este es nuestro trabajo en los próximos días. Y ya sé que tenemos lo que tenemos, pero tenemos lo más importante, que es gente. Porque esto va de hablar con la gente, ¿sabéis? Esto no va de grandes eslogans, no, esto va de explicarle a la cara a la gente lo que queremos hacer, lo que nos parece bien de lo que hemos hecho, algunas cosas que no nos parecen tan bien, de dar la cara, compañeros y compañeras. Lo que hemos hecho toda la vida los socialistas, dar la cara. Así que, a dar la cara, que como decía Pachi, solo hay una batalla que no se gana, solo hay una, es la que no se da. Compañeros, gracias por escucharme, gracias por venir a estar con nosotros. Ánimo a trabajar y a trabajar. Hola, Carlos.